Bienvenidos, estimados colegas. Reciban un saludo cordial de parte del equipo El Docente Digital. En esta oportunidad regresamos con una breve explicación acerca de la resolución viceministerial número 062-2021 Minedu, publicado en Lima el 03 de marzo del presente año. Este documento se titula Disposiciones para la organización e implementación del plan lector en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica. No olvides suscribirte a nuestro canal, El Docente Digital, para que así no te pierdas de ningún documento producido por el equipo. Muy bien, en esta oportunidad explicaremos de manera resumida en qué consiste este documento y cuáles son los pasos que nosotros los docentes debemos de aplicar, consensuar entre los docentes para finalmente presentar el plan lector. Y asimismo, vamos a explicarles cuáles son esos documentos anexos, qué instrumentos nosotros, las fichas, los cuestionarios, ¿no? Las entrevistas que nosotros debemos de realizar para finalmente recabar información. ¿Bien? Empecemos entonces, estimados colegas. El objetivo, precisamente, de este documento es establecer disposiciones para la organización e implementación del plan lector, el cual genera condiciones en la formación de la trayectoria lectora de las y los estudiantes en las instituciones educativas y programas educativos públicos y privados de la educación básica, y en el desarrollo de competencias comunicativas para el ejercicio de su ciudadanía y participación en la vida social. Precisamente, colegas, nosotros, el equipo del Docente Digital, ya tenemos elaborado, trabajado en Word, este plan lector para el presente año 2021, según las orientaciones de este documento, ¿no? La resolución viceministerial. Y asimismo tenemos para los tres niveles, educación inicial, ¿no? Nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Ese documento está trabajado de acuerdo a esas partes, ¿no? De acuerdo al recojo de información, de acuerdo al diagnóstico. ¿Y cuál es la propuesta de lecturas? De acuerdo al concurso nacional de ensayo narrativa José María Arguedas, ¿no? Y asimismo, de acuerdo a los juegos florales. A ello debe de apuntar este plan lector. ¿Perfecto? Y bien, este documento lo vamos a presentar en el siguiente vídeo, así que puede revisar y puede enterarse de cómo está trabajado, maestro, maestra. Y en esta oportunidad vamos a primero a explicarles cómo es que hemos llegado a este producto. Así que primero tenemos que conocer la teoría. Así que, maestro, continuemos. Muy bien. El documento de la resolución viceministerial número 062-2021 precisamente tiene en el ámbito de aplicación, emana del Ministerio de Educación. Va al gobierno regional, a la Dirección Regional de Educación, a las gerencias regionales, a las unidades de gestión educativa local, a las UGELs, y a las instituciones educativas, ¿no? Tanto públicas y privadas. Y asimismo los programas educativos, públicas y privadas. Este documento precisamente también nos detalla en qué se basan, ¿no? En la Ley General de Educación, ¿no? Y asimismo va a otras leyes, en los decretos supremos, ¿no? Las resoluciones ministeriales y las resoluciones viceministeriales. Primero, tenemos que conocer, maestro, maestra, acerca de los glosarios y términos, ¿no? Términos y siglas. Primero empieza por la biblioteca de aula. ¿Qué es? Es un espacio dentro del aula en donde los estudiantes interactúan con diversos tipos de textos escritos. Biblioteca escolar, ¿qué quiere decir? Es un espacio dentro de la institución educativa propicio para la lectura e investigación. Contiene diversos tipos de textos escritos, audiovisuales, etc. y está disponible para toda la comunidad educativa. Biblioteca digital, ¿no? Comportamiento lector.
experiencia de lectura. Esto es muy importante. Ahora se habla de experiencias de lectura. ¿Recuerdan? Experiencias de aprendizaje. Aquí vamos a conocer experiencias de lectura. Son oportunidades que se le brinda al estudiante para acercarse a diversos tipos de texto con un propósito o una intención pedagógica. Lectora o lector. Precisamente es cada estudiante, ¿no? Una persona que interactúa a través de la cultura escrita con diversos propósitos comunicativos y soportes. Muy bien, asimismo aquí conocemos la lectura. ¿Qué quiere decir la lectura? Mediación de lectura, mediador de lectura, prácticas sociales del lenguaje, programas educativos, propósito de lectura y trayectoria lectora. Bien, estos son conceptos que en este documento precisamente se va a manejar. Entonces, maestro o maestra, tenemos que conocer estos términos. Y bien, ¿cuál es el objetivo del plan lector? Precisamente es generar condiciones al desarrollo de la trayectoria lectora de todas las y los estudiantes de instituciones educativas y programas educativos de la educación básica de todo el país, con la finalidad de desarrollar competencias comunicativas en castellano y o lenguas originarias o indígenas, la LO, para el ejercicio de su ciudadanía y su participación en la vida social. Este es el objetivo que precisamente el plan lector busca, estimados colegas. ¿Y cuáles son los objetivos específicos, maestros? Aquí tenemos 7. El primero es promover experiencias de lectura, donde las y los estudiantes con diferentes necesidades y en diversos contextos del país lean por sí mismos a través de la mediación del adulto. Y de esa manera continúa. La segunda, promover el acceso y disponibilidad a los diversos tipos de textos de diferentes géneros, autores y temas, presentados en distintos formatos y soportes. Y así continúa. La tercera, generar diversas experiencias de lectura. Fíjense, experiencias de lectura, que aseguren el desarrollo de las competencias comunicativas de lectura, escritura y oralidad. Fíjense. La cuarta, promover la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico y la autonomía del lector, a través de diversas experiencias de lectura. Fíjense. Y el currículo precisamente también busca, ¿no? La siguiente es fortalecer el desarrollo del comportamiento lector de las y los estudiantes. La penúltima, fomentar el uso efectivo, sistemático, pertinente y creativo de la biblioteca del aula o escolar, con los textos físicos y digitales. Aquí mismo también podríamos decir, no solamente del aula o de la escuela, sino también de la casa, del hogar. Y finalmente, incentivar la participación y compromiso de la comunidad educativa, las instituciones del Estado y la sociedad civil. Bien. Ahora, maestro, maestra, la distribución de las responsabilidades asociadas al plan lector. ¿Quiénes van a elaborar este plan lector? Precisamente el desarrollo del plan lector le corresponde a la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje, quien haga de sus veces. Otro es la gestión de materiales y recursos educativos para el desarrollo del plan lector. ¿Le corresponde a quién? A la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, o quien haga sus veces. Esta comisión tendrá como responsabilidad coordinar acciones vinculadas con la distribución y preservación de los materiales de lectura en la institución. Así que son 2 comisiones. Bien. A ver, maestro, maestra. Precisamente el desarrollo del plan lector sigue esta ruta. Primero, tenemos que realizar con el diagnóstico. Es la etapa 1, ¿no? La situación actual. Para esto tenemos que revisar diversos documentos. Pero bueno, a ver, rápidamente, hagamos un esbozo, ¿no? Esta es la ruta. La segunda, el diseño e implementación. Y en esta explicación precisamente vamos a seguir este orden, ¿ya? En el diseño e implementación precisamente vamos a elaborar. ¿Cómo es que se elabora? La incorporación al plan y la implementación. La etapa 3 es el monitoreo y evaluación. Los criterios e instrumentos que vamos a utilizar. Y finalmente el informe, ¿no? Los logros, aspectos a mejorar. Así que este desarrollo tiene 3 partes: diagnóstico, diseño e implementación y monitoreo y evaluación. Bien, maestro, maestra. La primera etapa. Así que comencemos a conocer cómo es que tenemos que elaborar. Primero, la recolección y análisis de la información. Esta, ¿no? La práctica de lectura y los textos escritos de escenarios lingüísticos en lengua originaria, la LO. A ver, tenemos 2 comisiones, maestros. La Comisión de Calidad e Innovación de Aprendizaje, la Comisión de Gestión de Materiales y Recursos Educativos. Así que, como responsable debe de liderar el ¿qué? El equipo de trabajo para la implementación del plan lector. Este es el primer equipo.
El segundo es, quien preside es de quién. El equipo de trabajo para la gestión de materiales educativos. Así que aquí tenemos la parte logística y aquí tenemos la parte de lo que tiene que ver los materiales. A ver, así que estos dos equipos tienen que recolectar, analizar la información. Bien, ahora, ¿qué también tenemos que hacer? Identificar las fortalezas y debilidades, ¿no? La FODA en este caso, la situación actual, ¿cómo está toda la comunidad educativa? No solamente los estudiantes, maestros, maestras, sino los docentes, el personal administrativo, quien lo conforma y padre de familia. Tenemos que trabajar juntamente con ellos. A ver, primero, comportamiento lector de los estudiantes. Práctica de lectura y escritura de los docentes. Práctica de lectura, escritura y oralidad de la comunidad. Fíjense, ¿bien? A ver, aquí tenemos que identificar precisamente las necesidades, ¿no? Y las características. Tenemos que caracterizar, después de haber realizado este análisis, ¿no?, de las fortalezas y debilidades. Bien, asimismo, podemos utilizar el diagnóstico de la UGEL y regional, haciendo comparaciones. A ver, maestro, maestra. Así que el plan lector debe considerar como mínimo los siguientes aspectos. Primero, empezando por el comportamiento lector de los estudiantes. Luego, las prácticas de lectura de los docentes. Luego de la comunidad. Y finalmente, la situación de los materiales de lectura y recursos del espacio destinado para leer. Y para cada uno de estos tenemos instrumentos. A ver, maestro, maestra, ¿cuáles tenemos que utilizar? Para el primer punto, precisamente para saber el comportamiento lector de los estudiantes, primero, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? El tipo y frecuencia de lectura. Ah, ¿con qué frecuencia leen? ¿Cuáles son sus preferencias de lectura? ¿No? La variación de la lectura con relación a los años anteriores y las prácticas lectoras. Es el primer punto. Lo segundo, motivos para leer. ¿Cuáles son las razones o las limitaciones por las que no puede leer? El uso del tiempo libre, ¿no? ¿Cómo es que utiliza su tiempo? ¿Cuánto tiempo lee? ¿No? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Acceso a la lectura. ¿A través de qué medios puede acceder a la lectura? Bien, así que para esto utilizamos cuestionarios, otros instrumentos. Así que para recoger toda esta información. El segundo aspecto. Y maestro, maestra, estos aspectos también van a ir en el plan lector. Así que tenemos que aplicar, analizar, conocer esos instrumentos. A ver, respecto a los docentes, a ver, este cuestionario que vamos a aplicar aquí, por ejemplo, tenemos el anexo A. ¿Ya? El documento precisamente nos presenta este anexo A, así que nosotros tenemos que aplicar este cuestionario. ¿A quiénes? A los docentes. ¿Ya? ¿Qué vamos a conocer con este instrumento? Con el cuestionario. ¿Cuánto leen los docentes? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué leen y con qué propósito? ¿Qué escriben y con qué propósito? ¿Cómo leen? ¿No? Modos, formatos, soporte. ¿Cuánto tiempo lee? ¿No? La misma para los estudiantes, ¿no? Fíjense qué estrategias de lectura utiliza y escritura. Y si habitualmente tienen prácticas de lectura y escritura. Fíjense, este instrumento, el anexo A, precisamente nos va a permitir recoger toda esta información. Bien, asimismo tenemos dos instrumentos aquí. El segundo es una entrevista. ¿Cuál es la finalidad? Recoger información complementaria para poder profundizar en las prácticas de lectura y escritura de los y las docentes. Con esto vamos a conocer las fortalezas y las debilidades. A ver, este anexo B, que es la entrevista, precisamente nos va a poder permitir recoger esta información. ¿Bien, maestro? Maestra. A ver, ahora pasemos a las producciones orales y escritas de la comunidad. Ahora tenemos que entrevistarnos con la comunidad. ¿Bien? A ver, para ello, nuestros estudiantes precisamente son los que nos va a permitir dar información todo esto. Si nuestra comunidad, la comunidad del estudiante produce, tiene todas estas tradiciones, mitos, leyendas, anécdotas, historias de vida, letras de canciones, rezos, grafitis, discursos, entre otros, ¿no? Todas las producciones que ha producido a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia. ¿Y cuál es el anexo? El anexo C, las producciones orales y escritas de la comunidad. Así que este instrumento nos va a permitir recoger todas esas producciones. ¿Bien? Ahora, la cuarta situación de los materiales de lectura, recursos y el espacio destinado a leer. Esto en el caso de la institución posee. Todos estos materiales, recursos, ¿no?, y espacio. A ver, primero empecemos con este instrumento, el anexo D, precisamente nos va a permitir conocer, ¿no? Hacer un inventario y acerca del espacio, ¿no? ¿Qué materiales
recursos se tiene y asimismo cuáles son los espacios de lectura, que se tiene mobiliario, etcétera, ¿no? A ver, hacemos un inventario de los materiales, ¿no? Y asimismo recogemos toda esa información que contiene, tanto los recursos digitales, físicos, entre otros. Y hay que hacer ese listado. Y aquí, precisamente, a través de este instrumento vamos a poder sistematizar. ¿Bien, maestro, maestra? Entonces, a ver, hemos terminado la primera etapa. ¿Bien? Con todos esos instrumentos que se ha presentado, tenemos que trabajar. Ahora, la etapa 2 es el diseño e implementación del plan lector. ¿Ya? Ahora tenemos que formular e implementar el plan lector en la institución educativa. Aquí ya hemos partido del diagnóstico, ¿no? Hemos conocido la situación actual, hemos estudiado, hemos analizado con todo el equipo. Bien. Ahora tenemos que incorporar en el PAT. Pero maestro, maestra, el PAT ya hemos presentado. Fíjense maestro, tenemos que retrabajar, reformular. Bien, ese PAT. Digamos que el PAT no es un trabajo ya acabado, sino es flexible. Durante todo el año se puede modificar, pero no tanto, poco, no mucho, sino de acuerdo a la situación que va surgiendo durante el año. Así que tenemos que implementar. Y luego tenemos que ejecutar. ¿Bien? Así que esta parte nosotros ya le hemos trabajado, maestro, maestra, el diseño, ya tenemos listo el plan lector. Así que puede escribirnos, ¿no? Ya. A ver, la ejecución, precisamente ya a través del Ministerio de Educación nos brinda las orientaciones, ¿no? Nosotros aquí también estamos haciendo lo mismo del docente digital. Así que las experiencias de lectura también se debe de trabajar de acuerdo al nivel, de acuerdo al ciclo, ¿bien? Y de acuerdo a los concursos educativos. A ver, entonces, maestro, maestra, ¿cómo es que tenemos que diseñar nuestro plan lector? Bien, primero tenemos que conocer a nuestros lectores, lectoras. Bien. Luego conocer qué materiales se disponen en la institución, en la familia, etc. Luego tenemos que organizar las experiencias de lectura, ¿correcto? Y los espacios de lectura tenemos que conocer. Y finalmente las experiencias de lectura, aplicar. Este es el orden que debe de contener nuestro plan lector. A ver, entonces, maestro, maestra, empezamos primero con las consideraciones sobre las y los lectores. Las y los lectores deben de interactuar con diversos tipos de textos. Eso el currículo nos dice, ¿no? Presentados en variados formatos, adaptaciones y soportes. ¿Sí? La cantidad de textos que leerán las y los estudiantes, eso debe de contener. Se establece en relación a las experiencias de lectura, que son propuestas por el docente a nivel de aula, en las cuales se puede considerar. Recuerden, son propuestas. Fíjense, maestros, no son en un orden. Una orden que usted, maestro o maestra, autoritariamente le dice a sus estudiantes. No, es una propuesta, ¿bien? Así que eso también debe contener. Para el desarrollo de la experiencia de lectura se implementarán diversas estrategias de mediación. ¿Qué estrategia usted va a utilizar? ¿Ya? De acuerdo al nivel, ciclo, etc. Así que nuestro plan lector debe de contener esta. En el caso de la lectura individual, en el aula, casa o en el periodo de vacaciones, cada estudiante podrá seleccionar los textos que leerá de acuerdo a sus intereses o necesidades. Fíjense, maestro. Tenemos que incentivar ello. Para la lectura en pares o grupal, en este caso, cada par o grupo podrá seleccionar los textos que leerán. Y de acuerdo a ello pueden ser las tertulias literarias. Fíjense, conversaciones, ¿no? Cuando se recomienda lectura para el hogar, el docente a cargo del plan lector puede generar un espacio en el aula, ¿ya? O en otras actividades escolares. Yo, maestro, este es el primer acápite. Ahora, los materiales de lectura. A ver, los textos que se emplean pueden ser los siguientes. Materiales de lectura, físicos o digitales, dotados por el Ministerio de Educación. Fíjense. En este caso tenemos los modos de lectura, ¿no? De los textos que tiene a cargo la institución educativa. O si no, también materiales de lectura que adquiere, que la misma institución ha adquirido. O a través de donaciones, ¿no? Diversas instituciones. Se tiene universidades que han producido textos y han donado a instituciones educativas. Esos textos también podemos utilizar. Otros materiales de lectura que son de uso cotidiano en el hogar y propios de cada comunidad. Los autores, los editores a veces donan a las instituciones educativas, entonces también se puede utilizar. Bien, o también materiales producidos por los estudiantes o los propios docentes.
cada docente debe de producir sus textos, maestro o maestra. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Pero bueno, en esta oportunidad estamos en el plan lector. Bien. A ver, entonces estos son los textos que puede utilizar, o si no también para hacer la lectura de las experiencias de aprendizaje, para que sea más significativo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La variedad de textos, la diversidad de géneros textuales. No tiene que ser puro cuento, cuento, cuento. No, puro poesía, poesía, puro anécdotas. No, no, no. Tiene que ser variado, maestro o maestra. Bien, historietas, audiolibros, etc. Así que para esta selección de textos tenemos que tener en cuenta que todos participen. Bien, a ver, ahora pasemos a la organización de las experiencias de lectura. ¿Cómo es que tenemos que nosotros organizar estas experiencias de lectura? A ver, las y los docentes son responsables de asegurar el acceso a la diversidad de textos y la participación de las y los estudiantes en las experiencias de lectura. Nosotros somos responsables, maestros, dentro de su planificación anual, por lo menos 3 veces por semana. El estudiante debe de leer, considerando sus preferencias, necesidades e intereses, así como su lengua materna, indígena u originaria. Bien, esta última parte tenemos que tener mucho cuidado, maestro, maestra. Bien, tenemos que respetar las características de nuestros estudiantes. No por el hecho de que nosotros hablemos solo una lengua, tenemos que de esa manera direccionar a los estudiantes. No, tenemos que conocer. Bien, tenemos que adaptarnos, tenemos que adecuarnos a nuestros estudiantes. Las y los docentes que conformen, ¿no?, este equipo, en este caso del plan lector, de las diversas áreas, determinarán de qué manera se van a organizar y en qué momento se van a realizar las experiencias de lectura. Bien, así que el equipo debe de trabajar. Si somos de nivel primario, todos tenemos que organizar, no solamente yo soy de aula, así que yo solo trabajo, no. Todos tenemos que trabajar mancomunada, coordinada. En el nivel secundario lo mismo, ¿bien? Docentes de cada grado, ¿no? O de cada grado, trabajar en equipo. Bien, la relación de textos que se leerá en las experiencias de lectura será aprobada en los documentos de planificación de cada docente a cargo del plan lector. Bien, las y los docentes promueven que las familias lean a sus hijos e hijas en casa, en este caso empezando de nivel inicial, ¿no? Los estudiantes de nivel inicial aún están en ese proceso de lectura, así que los padres son los mejores aliados. En educación primaria lo mismo, ya cada estudiante se va independizando, ya se vuelve autónomo en este caso. Y en secundaria ya, los docentes y la familia siempre son el pilar fundamental para que estas experiencias de aprendizaje de lectura, en este caso experiencia de lectura, sea fructífero, tenga buenos resultados. A ver, ahora pasemos a los espacios de lectura maestro-maestra. El plan lector promueve el uso de la biblioteca escolar, ¿no?, y del aula, así como de diversos espacios no convencionales, como en este caso en casa, patio, jardín, entre otros, ¿no?, para el desarrollo de la experiencia de lectura en el contexto escolar, y más aún en este contexto de pandemia. Para desarrollar las experiencias de lectura se debe prever el espacio dependiendo del propósito de lectura y cautelando que éste se encuentre con condiciones favorables para que los estudiantes puedan desarrollar la experiencia de lectura sin poner en riesgo su integridad. El espacio, maestro, maestra. Tenemos que conocer a los estudiantes, dónde vive, cómo es su hogar. El padre, siempre, la familia será nuestro mejor aliado, maestro, maestra. Si eso falla, nuestro plan lector se va a la deriva. Pero si en ese aspecto estamos con buena fortaleza, tenemos buenos resultados. A ver, maestro, usted se preguntará, ¿cómo es que nosotros tenemos que elaborar esta experiencia de lectura? Aprendo en casa, en este caso, maestro, les vamos dando, ya tiene elaborado, ¿no?, la propuesta de la lectura, ¿no? Nosotros tenemos que acceder a esa plataforma. No solamente ese espacio, sino también tenemos audiolibros, ¿no? Mi novela favorita de RPP, o sino también las antologías literarias. En secundaria, en primaria también lo mismo se tiene. Textos de la costa, de la sierra, de la selva, entre otros. Bien, a ver, maestro, las experiencias son mediadas por el docente, padre de familia o algún miembro de la comunidad educativa invitado para compartir la lectura, o por el mismo estudiante cuando así se requiera. En el caso de los docentes de secundaria y del ciclo avanzado de EVA, el plan lector puede ser asumido por cualquier docente, ¿no? Ya. Las y los docentes planifican, desarrollan experiencia de lectura teniendo en cuenta los tiempos establecidos institucionalmente como parte del plan lector. A partir de la experiencia de lectura se puede generar producciones orales o escritas individuales o grupales vinculadas al propósito de lectura, ¿no? Estas tenemos que tomar en cuenta que también son como evidencias en el desarrollo de su competencia de lector,
con el objetivo de ir visibilizando la progresión de la experiencia del lector a partir del tercer ciclo, en este caso el primero y segundo grado de primaria, las y los estudiantes pueden escribir comentarios, vivencias, dibujos, entre otros, que dan cuenta de sus reflexiones, significados y apreciaciones de los textos que van a ir leyendo. ¿Bien? Bien. A ver, maestro, maestra. Hemos terminado ya lo que es la etapa 2. Fíjense. De esa manera tenemos que implementar. Y en esta propuesta del plan lector que nosotros ya tenemos elaborados, ya lo hemos trabajado de esa manera. Bien. A ver, el monitoreo, ahora es la etapa 3 y la evaluación. ¿Cómo es que tenemos que trabajar en este aspecto? ¿Cómo es que tenemos que monitorear y evaluar? A ver, el número de veces en las que se lee los diversos tipos de textos, en soporte físico, digital, leídos de forma autónoma o mediada por el docente. Eso tenemos que tener en cuenta. El segundo, número de aulas, secciones en donde se desarrollan experiencias de lectura, por lo menos 3 veces por semana también. Número de bibliotecas escolares de aula que se encuentran en funcionamiento y permiten el acceso a la lectura. En este caso de manera presencial, pero de manera virtual, en casa, los textos que nosotros los docentes brindamos a los estudiantes, ¿no? A ver, número de miembros de los equipos de trabajo capacitados para la implementación del plan lector. Los docentes de la institución educativa estamos capacitados para que de esa manera apliquemos este plan lector, hagamos este monitoreo, esta evaluación. Número de actividades relacionadas a la lectura que se promueven con las familias. Las actividades, antes eran sesiones, actividades. Número de veces en las que se hace uso de espacios. Ahora hablamos de espacios convencionales de lectura. ¿Cuántas veces? ¿No? Se utiliza el patio, el jardín, la habitación, tiene un espacio determinado de lectura, etc. Número de veces en las que se genera espacios de intercambio posteriormente de la lectura. ¿No? Aquí el docente o los mismos estudiantes empiezan a intercambiar. Me gusta esta lectura, te recomiendo, etc. ¿No? Y eso también es uno de los objetivos del plan lector, que los estudiantes intercambien sus lecturas. A ver, el monitoreo de la UGEL, ¿cómo debe de ser? Lo mismo. Número de la institución educativa han conformado el equipo de trabajo. ¿Cómo es que está trabajando el colegio, la institución? Número de institución educativa que han conformado su equipo, lo mismo. Ellos contabilizan. Número de instituciones educativas que han incorporado en el plan lector a su PAT. Número de directores de institución educativa capacitados por la UGEL. ¿No? La misma UGEL debe de capacitar. Número de buenas prácticas sistematizadas y difundidas por la UGEL. La UGEL, ¿cómo es que trabaja con sus docentes? Los especialistas del área de comunicación, en este caso, o de primaria inicial. Número de bibliotecas escolares o de aula que se encuentran en funcionamiento. ¿Cómo es que están trabajando? Número de educativas que se cuentan con auxiliar de bibliotecas capacitados. ¿Bien? Número de veces que la UGEL monitorea a los directivos respecto a la implementación del plan lector. Y lo mismo, la Dirección Regional de Educación tiene que monitorear número de especialistas de la UGEL capacitados, ¿no? Para la implementación. Si tenemos buenos especialistas, tendremos buenos docentes, buenos directivos, buenos estudiantes. Pero si aquí fallamos, también fallamos, pues, ¿no? Pero no por ello vamos a estar así, maestro, maestra. Estamos aquí el docente digital para poderte guiar. A ver, número de buenas prácticas difundidas por la Dirección Regional de Educación. Lo mismo. Y número de veces que se realiza el monitoreo a la UGEL. En este caso de la DRE. Y lo mismo, el Ministerio de Educación también monitorea, fíjense, ¿no? A través de sus direcciones competentes, la Dirección Regional de Educación Básica Regular, la DIGIBI, la DIGES, entre otros, ¿no? Y asimismo, cada 3 años, el MINEO realiza una evaluación sobre el logro de los objetivos del plan lector y su proceso de implementación a nivel nacional, tomando como base la información proveniente de los reportes de monitoreo de la DRE y las UGELs. ¿Bien? Maestro, maestra. Así que la responsabilidad es de parte del Ministerio de Educación y de parte de la Dirección Regional de Educación. Asimismo, la responsabilidad es de la parte de la UGEL y la institución educativa. Esta parte nos interesa, maestro. A ver, tenemos que incorporar al plan lector, ¿bien? Al PAT. Tenemos que sensibilizar y difundir, ¿ya? En este caso, como estamos en educación remota, a través de reuniones virtuales, con los padres de familias y estudiantes. Seleccionar los textos acordes a las características e intereses de las y los estudiantes, o organizar los docentes por ciclos o redes, ¿no? Fíjense.
Incorporar en las bibliotecas de aula las producciones de autores locales, regionales y en castellano o lengua originaria, así como producciones de los estudiantes. Así que tenemos que tener estos materiales, estos libros. Propiciar la organización de actividades complementarias en el marco del plan lector y sistematizar las buenas prácticas para enviar a la UGEL. Asimismo, aquí tenemos las responsabilidades. ¿Ya? Maestro, maestra. Finalmente, las disposiciones complementarias. Finalmente, este aspecto y las disposiciones transitorias. A ver, maestro, esta parte es el anexo A, que nos permite recabar información para la parte del diagnóstico. El anexo B, aquí tenemos la entrevista que se hace a los docentes. El anexo C, que nos permite recoger todas las producciones orales y escritas de la comunidad, el entorno, el distrito, ¿no? El centro poblado, la región, etc. El anexo D, lo mismo. Tenemos acerca de los materiales, cómo es que nosotros podemos sistematizar, no los espacios. Muy bien, maestro, maestra. De esa manera consiste este documento, la resolución viceministerial número 062-2021. Miren, disposiciones para la organización e implementación del plan lector en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica. Bien, así que maestro, te invito a que usted mismo elabore, o si no también, nosotros podemos proporcionarles a un monto simbólico. ¿Correcto? Así que escríbanos al docente digital, nuestro número de WhatsApp 917-3395-92, así que ahí puede escribirnos, o si no también nuestro correo institucional eldocentedigital@gmail.com. Bien, saludos cordiales y éxitos, maestro, maestra.